Muy buenas tardes para quienes nos escuchan desde América Latina. Muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa y desde otras partes del mundo. Hoy continuamos nuestro segundo tema de este taller, Modelos Autoritarios para la Construcción del Estado. Y seguimos, como les dije ya, en el segundo tema que se refiere a los modelos históricos que se han empleado para la construcción de los estados autocráticos. Y en el día de hoy les voy a estar yo compartiendo el tema. El tema se centra en la teocracia, en los modelos teocráticos. Y para ello vamos a estar aproximándonos desde una perspectiva histórica a las distintas formas o modelos teocráticos que hemos conocido en la evolución humana, pero nos vamos a centrar sobre todo en la época moderna, o sea, a partir de la Revolución Francesa hacia acá, teniendo varios ejemplos contextuales. Primero, Chris, si puedes compartir la pantalla, por favor, te lo agradecería. Bueno, como les decía, vamos a estarnos centrando en la teocracia. Si puedes avanzar a la siguiente presentación, por favor. Y para ello vamos a ver qué entendemos por teocracia. Es un término como la mayoría de los términos políticos que se utilizan para describir los modelos de Estado que tienen un fundamento en el griego antiguo. Teo como poder, teo como divinidad, como Dios, y gracia como poder, o sea, poder de Dios. También se usa el término hierocracia, haciendo alusión a hieros, que es sacerdote, o sea, es una dimensión de un poder, del poder político ejercido de manera a veces autoritaria por una casta sacerdotal. Y ojo, que esto es muy importante diferenciarlo, porque hay algunos casos en civilizaciones antiguas como en Egipto donde el gobernante es Dios viviente, pero ¿era una teocracia? Pues sí, pero a la luz de nuestro curso y para entender las teocracias modernas, vamos a centrarnos más en expresiones donde es una casta sacerdotal quien ejerce el poder. Y yo creo que hay una definición que me gustó mucho y que se las comparto de un historiador español. Chris, si puedes pasar a la siguiente presentación, que es de Arturo Calvo y que define teocracia como el ordenamiento político y derivadamente jurídico en el que el poder, en su más amplio sentido de legislativo, ejecutivo, judicial, se ejercita en nombre de una autoridad divina, por personas que se representan e incluso en algunos casos como encarnación de la divinidad en la tierra. Los regímenes teocráticos se funden, pues, en la teologización absoluta de la vida social, del ordenamiento jurídico y del sistema político. Con esto nos están aproximando a un estado y a una sociedad profundamente sacralizada, o sea, donde la religión capitaliza las distintas esferas de la vida cotidiana, que van desde el ordenamiento jurídico en expresiones que se hacen concretas en los sistemas judiciales, como puede ser en el caso de la Iglesia Católica, con el derecho canónico, si bien, hago la salvedad, es una estructura de poder es una estructura jurídica que se atempera y que está influida sobre todo por los adelantos de las distintas corrientes de filosofía de su época. Pensemos, por ejemplo, cuánto evolucionó el derecho canónico con el pensamiento, con la cristianización de Aristóteles que hizo Santo Tomás de Aquino, o sea, y cuánto a medida que fueron influyendo sobre la Iglesia Católica corrientes políticas como el liberalismo,
los propios ciclos revolucionarios, cómo llevaron también a temperarse la legislación canónica. Pero tenemos el caso contrario, tenemos el caso de la charia en el Islam. O sea, la charia es un sistema jurídico más cerrado, por cuanto la lectura del Islam es la lectura del libro sagrado en el Islam, del Corán, es una lectura muy cerrada, a diferencia de las distintas corrientes de interpretación y de exégesis que hay en el cristianismo. Ahora, vamos a ver los elementos característicos de una teocracia. Tenemos infinidad de elementos, pero yo me quiero centrar en 5 elementos que para mí son fundamentales. Cris, si puedes pasar a la siguiente presentación, por favor. En primer lugar, la existencia de personas naturales con poder político no elegibles mediante sufragio público. Y esto es muy importante. O sea, estamos hablando de seres humanos que, si bien están sacralizados, están respaldados por un mandato divino o por una sucesión sacerdotal, pero son personas naturales. O sea, por poner un ejemplo, los ayatolás de Irán son personas naturales, o sea, son sujetos que ejercen el poder, pero que no son sometidos a sufragio. Y esta es la gran diferencia, o sea, y lo vamos a ver más adelante en el caso de Irán, pero lo vemos también en el Vaticano. O sea, el Papa no lo ratifica su comunidad. Si bien es verdad que en los primeros tiempos del cristianismo sí había una elección colectiva de los cargos episcopales, en la actualidad son cargos que se designan por un conjunto cerrado, no hay un sufragio, o sea, la elección es privada por miembros de esa propia casta sacerdotal, que en este caso son los cardenales. Hay un predominio de la naturaleza religiosa y de la ley que lo genera, como ya les dije, ese predominio de la sharia, del derecho canónico, y yo creo que donde más importante es en el Islam, porque como les digo, es una ley inamovible, pero es una ley que puede llegar al aniquilamiento de la persona humana. O sea, y lo hemos visto con toda la revolución del velo en Islam. O sea, las mujeres deciden que se van a negar a la policía del velo, que es una policía, la policía de la moral, que es una policía legislada por el poder, legitimada por el poder religioso, en función de conservar el estatus quo religioso, y el elemento para que la mujer sea sofocada, sea reducida al espacio privado, es la ley musulmana. Pero también lo podemos ver en otros estados que no son teocracia en stricto sensus, sino que tienen una influencia muy importante en este caso, el Islam, que es una religión asociada al poder. Podemos entender, por ejemplo, cómo en el Afganistán de los musulmanes, de los talibanes, hay también una observancia estricta de la Sharia, pero el poder no es teocrático, o sea, el poder es autoritario, pero no llega a ser, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Irán y entre el Afganistán de los talibanes? Primero que hay toda una estructura de participación en Irán, o sea, las mujeres pueden ir a ciertos espacios que no hacen en Afganistán, pero además que hay una diferencia sustancial por cuanto la mujer, por cuanto el poder no lo ejerce una casta sacerdotal, sino el califa, que si bien tiene un rol de guiar a la comunidad, no hay como un sentido sacerdotal, como en el caso de los ayatolás. Y aquí hay también dos grandes diferencias, o sea, estamos frente a un estado de mayoría sunita, como son los talibanes, frente a un estado de mayoría chiita, como son los musulmanes, y como son los iraníes, los ayatolás iraníes. Y aquí hay que entender que esto muchas veces, el ejercicio del poder en un estado autocrático varía según la perspectiva teológica. Y esto es sumamente importante entenderlo. Un tercer aspecto, hay una presencia de una jerarquía sacerdotal que rige el Estado. O sea, el jefe del Estado procede y es parte de ese miembro, es miembro de ese cuerpo
sacerdotal. Si pasamos a la siguiente presentación, por favor. Por favor, pasa a la siguiente presentación. Gracias. Y aquí hay un elemento que es sumamente importante, la teologización de la vida social. También se habla de sacralización de la vida cotidiana. Esto, por ejemplo, se puede entender en sociedades donde la religión tiene un peso, como era la América Latina colonial, pero donde el poder se ejerce desde las autoridades políticas en otras dinámicas. Pero ¿cómo lo vamos a ver? O sea, podemos hablar que el sujeto está sacralizado cuando la vida está en función de creencias, de sistemas, de prescripciones religiosas, pero la teologización de la vida social va por otro aspecto. O sea, cuando los preceptos teológicos son los que rigen la vida cotidiana. Aquí yo creo que se puede entender en dos dimensiones. Piedad popular, vida sacramental, pero por un lado para entender lo que es una vida sacralizada y por otro lado una vida profundamente teologizada cuando la norma teológica se vuelve ley. O sea, caso de la charria, que siempre repito que es el más visible y el que todos podemos conocer. Y aquí hay un elemento, un último elemento característico que para mí es sumamente importante. No es un régimen social exclusivo de las religiones monoteístas o las llamadas religiones del libro, o sea, el judaísmo, el islam, el cristianismo. O sea, en la antigüedad tuvimos otras teocracias, como les digo, el antiguo Egipto, donde todo el sacerdocio alrededor del faraón era un elemento de poder. En experiencias tales como el budismo, allí donde el monacato budista es muy fuerte, aunque el budismo siempre está en la polémica de si entenderlo más como una religión que más como una corriente filosófica que como una religión, pero es importante entender que no es un fenómeno restrictivo de las religiones monoteístas, pero sí hay que entender la intención y la vocación de las religiones monoteístas, y en esto el Islam sobre todo, que surge como una religión asociada y que busca el poder. El cristianismo en sus primeros siglos no es una religión que busca el poder, es una religión de los esclavos, pero es una religión que se va a transformar con la evolución del Imperio Romano en el momento que los emperadores, sobre todo con Constantino y Valente y Constante después, se publicitan los edictos el edicto de Milán en 1313 y después los edictos de Toledo, los edictos que nombran al cristianismo como religión del Estado, que asume la religión que asume el poder del imperio una vez que cae el imperio de Occidente, y se transforma entonces en esa estructura de poder que en un primer momento se va a conocer como cesaropapismo, o sea, esa constante interferencia que va a hacer en que el Papa quiere influir en el emperador y el emperador en el Papa, pero que va a solidificar un esquema de ciertos elementos teocráticos en la sociedad medieval. Si bien la Iglesia, y esto yo creo que es muy importante, hay que entender a la Iglesia católica en el medioevo hasta la Reforma como un actor transnacional, pero no como una teocracia transnacional. Eso es muy importante. Perdón. Porque debemos entender que en este contexto la Iglesia tiene un rol de árbitro transnacional, pero su dominio legislativo se rige al espacio político de lo que conocemos en un momento, lo que conocemos como la Italia moderna, en particular los estados pontificios, pero a medida que va llegando el Renacimiento y la Reforma, esto cada vez se concentra más en el espacio italiano, después en Roma, y con la llegada del liberalismo del siglo XIX y la unificación italiana, el Papa se declara prisionero en los muros del Vaticano y aparece lo que se llama la cuestión romana, y no va a ser hasta 1927 con Benito Mussolini, con el Papa Pío XI, que llega a lo que va a ser el Concordato de Letrán, por el cual surge el Estado Vaticano. Y aquí estamos entonces dentro de un espacio teocrático.
¿Por qué? Porque estamos entendiendo que el Estado se rige, o sea, el Vaticano comienza a ser un Estado, un Estado, y su autoridad política máxima es el Papa, que es un clérigo, inclusive los restantes cargos, el secretario de Estado, los distintos responsables para los que ocupan los dicasterios son cardenales, o sea, esto yo creo que un poco se ha flexibilizado hoy, o sea, con algunos cambios tímidos durante el papado de Francisco. Si pasamos a la diapositiva siguiente, por favor, Christopher. Bueno, aquí yo voy a tomar dos ejemplos de otras religiones, o sea, el Japón imperial del siglo XIX y primera mitad del XX hasta la caída del régimen militarista y el Tíbet del Dalai Lama. El Japón imperial hay que entenderlo porque entre el siglo XVI y el siglo XIX Japón vive lo que es la época shogunal, o sea, señores de la guerra que conquistan el espacio político y que someten al emperador. O sea, el emperador no es una autoridad consolidada, sino que va viviendo épocas de fraccionamiento político. O sea, el país va conociendo estas épocas, pero en el siglo XIX, con lo que se va a llamar la revolución del Meiji, o sea, con la llegada de la revolución del Meiji, va a haber una consolidación del poder de esta dinastía, de los Meiji que llegan, se consolidan. En Japón se habla, en lugar de dinastías, perdón, se habla de eras. Y eso es muy importante. Pero ¿por qué el Japón imperial? Porque es un ejemplo de cómo un Estado puede tener elementos teocráticos, pero no ser una teocracia. ¿Por qué? Porque el emperador Japón, aparte del budismo y las otras corrientes religiosas que perviven en el país, tiene una religión autóctona que es el shintoísmo, por la cual el emperador es Dios viviente en la tierra. Pero el emperador no tiene estatus sacerdotal. O sea, el emperador, al igual inclusive que en la China manchú, donde el emperador era el hijo de Dios, pero el poder político, legislativo, perdón, más que legislativo, el poder, la esfera judicial de la vida y de gobierno no recae en esa casta sacerdotal que podía existir con el shintoísmo o que podía existir con las autoridades budistas en la China manchú, sino que recae en el emperador, que si bien es asumido como una divinidad, ejerce un poder político, inclusive lo ejerce muchas veces a través de sus validos, o para entenderlo un poco más a la sazón del siglo XXI, lo que serían los primeros ministros, o sea, funcionarios que designaba para los preferidos sobre todo, salvando las distancias, ¿no? Y luego tenemos la realidad del Tíbet del Dalai Lama. Hoy todos hablamos mucho del Tíbet libre, porque es una región autónoma dentro de China, o sea, era una república era un estado monacal, un estado donde se ejercía el poder por los Dalai Lama, que eran esta figura que es un monje escogido por métodos muy interesantes. Los animo a que busquen cómo es que se escogen los Dalai Lama, que de hecho hay toda una teología muy interesante. Y este estado va a aparecer con la Revolución China, con la llegada de Mao Zedong al poder. El Tíbet permanece como una región autónoma, pero en 1959 hay un levantamiento contra la China comunista y el Dalai Lama es obligado a salir hacia la India, donde hay un importante enclave budista, y termina este estado. Pero, como les decía, se habla mucho del Dalai Lama como un referente para la democratización del Tíbet, de cambios políticos. Pero, ojo, el Tíbet hasta el año 59 era una teocracia dura y cruda. Una república, perdón, un estado regido por los monjes budistas. Inclusive con muchos niveles de atraso. También hay que entenderlo porque es un estado que se ubica en el Himalaya, es un estado de difícil acceso.
pero, como les repito, era un estado regido por los monjes. Sí, por favor, pasamos al vídeo. Vamos a esperar unos segundos porque les comparto un vídeo de excelente factura de Ochenta TV, que yo creo que hay que ver, porque sus apreciaciones sobre la evolución del Tíbet, de los sucesos, pero también la visualidad, porque muchas veces podemos entender un estado democrático, un estado autocrático, o el régimen político que tenga, pero lo que muchas veces no podemos entender es cómo es la vida en una autocracia, porque generalmente son estados sumamente cerrados. Bueno, vamos a ver el vídeo un momento. Es conocido como el techo del mundo, ubicado en lo más alto del Himalaya. Hoy el Tíbet se erige como una región autónoma de China, pero no es una auténtica autonomía. El gobierno chino controla casi todas las áreas de esta región. La práctica religiosa en el territorio tradicionalmente budista ha sido reducida al mínimo. El Tíbet fue incorporado a la República Popular China en 1951. En los años siguientes, el resentimiento hacia Pekín fue en aumento. El entonces jefe supremo del Tíbet, el Dalai Lama, trató de negociar con el presidente Mao Zedong. Pero en marzo de 1959 se produjo un levantamiento a gran escala en el Tíbet. Se cree que miles de personas murieron durante las revueltas. El Dalai Lama fue forzado a abandonar el Tíbet. Tras cruzar a pie el Himalaya, llegó finalmente a Dharamsala, en la India, donde estableció un gobierno en el exilio. Más de 50 años después sigue defendiendo la autonomía del Tíbet. Pekín lo sigue viendo como un enemigo, una amenaza separatista. China asegura que ha liberado Tíbet y señala su progreso y modernidad, con una ciudadanía más próspera. Pero 60 años después de que el Dalai Lama fuera obligado a exiliarse, muchos tibetanos todavía lo ven como su legítimo líder. Para ellos, este aniversario es un día de luto. Vale. Bueno, retornando a esta idea, como les decía, es una visión muy interesante, estos documentales cortos que siempre pone DW en las redes sociales. Los recomiendo mucho para entender geopolítica, para entender religión, pero nos permite entender cómo también un Estado puede evolucionar, o sea, cómo se puede pasar de una proyección autocrática a una proyección aperturista, cómo inclusive puede haber un proceso de occidentalización, aunque muchos nos nieguen. O sea, aquí hay un profundo proceso de adopción de los postulados filosóficos y políticos occidentales. Pero vamos entonces, visto la experiencia del Tíbet, vamos a pasar a un segundo momento a entender tres ejemplos de teocracias contemporáneas. La primera es la República Monástica del Monte Athos en Grecia. Yo creo que para muchos es un gran desconocido. El Vaticano, la Santa Sede y la República Islámica de Irán. El Monte Athos es un espacio, una península en Grecia, conformada por aproximadamente 20 monasterios de confesión ortodoxa. A diferencia de la Iglesia Católica, donde hay una unidad en torno al papado, en la Iglesia Ortodoxa, y me permito explicar esto para entender el Monte Athos, en la Iglesia Ortodoxa no hay una primacía hegemónica, sino que es el patriarca de Constantinopla, actualmente Estambul, quien ejerce cierta autoridad interconfesional, pero las iglesias ortodoxas funcionan bajo el principio de autocefalía, o sea, tienen autoridades, patriarcas, que como se llama su máximo líder religioso, propios. En este caso, el Monte Athos surge durante la época del Imperio turco-otomano. Se cuenta que la Virgen llegó y vivió en el Monte Athos, hay toda una leyenda religiosa, la Virgen María me refiero, y aquí comenzó a haber asentamientos que inclusive persisten durante la ocupación, durante el periodo de gobierno de Grecia del Imperio Turco Otomano,
porque tenemos que entender que el Imperio Turco Otomano tenía una estructura que permitía la tolerancia religiosa, los llamados mulets, si mal no recuerdo, y esto hace que el Monte Athos perviva y que tenga un estatus autonómico propio. En el momento de mayor población, si podemos pasar y ver el mapa del Monte Athos, en el momento de mayor población, al día de hoy creo que persisten todavía 20 monasterios, pero en el momento de mayor población había alrededor de unos 18.000, 20.000 monjes que provienen de distintas iglesias. Algunos monasterios son de origen rumano, otros son griegos, otros vienen de algunas iglesias del norte de África, que siguen siendo minoritarias, inclusive rusos. Y esto hace que al día de hoy viva unos 5.000 monjes en una república que, si bien no está reconocida como Estado político, tiene un nivel de autonomía importante y está conformada entonces por estos monasterios que, si bien son autónomos, forman este estado. Y de hecho, para acceder al Monte Athos hay una serie de requisitos, como pueden ser el pedir un visado especial ya sea en Grecia, tiene que ser en Grecia, en Atenas, para poder acceder. No pueden acceder mujeres, solo pueden acceder hombres, y sigue siendo la autoridad del gran monasterio quien ejerce cierto control sobre los monasterios. Aquí, como vemos, el poder, el control del espacio geográfico y del espacio judicial se rige por las leyes monacales. O sea, al igual que en el Tíbet anterior a la ocupación china. Si vemos una imagen siguiente, podemos ver, de hecho, dicen quienes han estado en el Monte Athos, yo solo lo he visto por algunos documentales y cuando lo he estudiado. Es un lugar envidiable con unas vistas naturales preciosas, pero aquí vemos cómo la dispersión típica de los monasterios, cada monasterio generalmente cumple con ese principio de contemplación, de oración, de vida solitaria, y eso está en lugares aislados de los grandes asentamientos, o como sucede en algunos casos ya en la Europa católica, las ciudades crecieron tanto que engulleron a los monasterios. Por ejemplo, en el caso de Burgos, aquí en España, si uno va a las huelgas reales, era un monasterio que estaba en la periferia, pero la ciudad creció tanto que absorbió al monasterio. Entonces, pasamos entonces a entender las dos grandes autocracias que tienen hoy, teocracias que tienen un poder de incidencia, de control y de desestabilización en el caso iraní. Primero vamos a aproximarnos a la Iglesia Católica, al Vaticano, que es más allá de la Iglesia, que es el centro de poder de la Iglesia Católica. Si pasamos a la presentación siguiente, por favor. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que debemos tener en cuenta para entender por qué el Vaticano es una teocracia? Primero, es el centro de poder de una institución religiosa transnacional. O sea, aproximadamente el 18% de la población mundial se dice o se profesa católico. O sea, si vemos continentes como América Latina, subcontinentes como América Latina al día de hoy, la Iglesia sigue siendo un actor religioso considerable, a pesar de la influencia de los nuevos pentecostalismos. En Europa sigue teniendo un poder considerable, sobre todo en los países de tradición católica, como puede ser España, como puede ser Italia. Y de hecho, vemos la incidencia del Vaticano tal así que en muchos estados de Europa se ha aprobado el matrimonio igualitario y en Italia no se ha aprobado. Pero como institución transnacional necesita un centro neurálgico, o sea, necesita un centro para establecer su gestión, que es el Vaticano. O sea, por eso es que el Papa tiene una doble función como líder religioso de la Iglesia Católica, pero como jefe de Estado del Vaticano. Y por eso el Vaticano despliega una red diplomática muy formada, con un trabajo de observación, inclusive de apreciación de los estados donde vive.
donde se desempeña, que es las nunciaturas apostólicas, que es como se llaman las embajadas vaticanas. Es muy interesante entender que hay una evolución, una reconfiguración del poder religioso en torno al papado, o sea, del papado de los primeros siglos al papado que se transforma con Constantino. De hecho, el poder papal medieval se fundamenta en un documento que se llama la Donación de Constantino, un documento que a la posterioridad se demostró que era falso, pero que permite que se construya un papado hierocrático, que es un elemento que podemos ver y que en la siguiente idea se los voy a comentar con un poco más de detenimiento. O sea, como les decía, esta idea del papado como poder que influye, o sea, el papado, pensemos que pasó de ser un árbitro internacional como fue en tiempo de los reyes católicos, o sea, los reyes católicos que eran primos necesitaban, que su matrimonio fuera sancionado por el Papa, o sea, desde cuestiones dinásticas en el medioevo, o regir la vida cotidiana mediante las bulas, las breves, tantos documentos, las encíclicas que circulaban hasta después tener una autoridad temporal más concentrada en el espacio italiano, o sea, el último estado que desaparece para lograr la unificación italiana son los estados pontificios, hasta declararse prisionero dentro de los palacios vaticanos para generar una presión transnacional, inclusive sacar provecho sobre actores con los que están en confrontación, como puede ser el liberalismo, como puede ser el socialismo, como puede ser el comunismo, el anarquismo, la masonería, o sea, recabar esos apoyos y mantener su poder, hasta que llegamos, como les dije, en 1927 con la firma del Concordato de Letrán, o los pactos lateranenses, como también se le llama. Es muy interesante porque se suceden en la historia de la Iglesia distintas etapas de reformas versus gobiernos hierocráticos. O sea, podemos ver que hay reformas en el siglo VIII con la aparición de los monasterios, hay después reformas en el siglo XII-XIII, después hay una reforma muy seria en lo que va a ser el Concilio de Trento, hasta llegar a Vaticano II, pero precedido, y si podemos pasar a la presentación siguiente, si vemos, por ejemplo, el caso de los tres últimos concilios, vamos a ver respuestas contextuales a problemáticas sociales, políticas, teológicas, filosóficas. O sea, tenemos un concilio de Trento que genera una reforma católica, o sea, hay que entender y que si bien hubo una reforma protestante, más allá de hablar de contrarreforma, yo soy partidario de hablar de reformas. ¿Por qué? Porque la Iglesia va a generar espacios que van a reforzar su poder, pero que la van a perfeccionar su funcionamiento interno. O sea, el Concilio de Trento, por ejemplo, va a crear los seminarios como espacios de formación del clero, va a avanzar hacia lo que va a ser los mayores controles diocesanos, va a generar un grupo de órdenes y reformas religiosas que van a desentar la vida del clero, por lo cual van a reforzar la incidencia, un clero más, más adesentado, es más creíble socialmente, y por eso es que es el momento de las grandes órdenes de la contrarreforma, como puede ser los padres teatinos, como puede ser la Compañía de Jesús, como puede ser la propia reforma de los carmelitas descalzos aquí en España. Pero después vamos a ver un periodo muy interesante que es el siglo XIX, es un periodo donde hay un papado sumamente hierocrático, que va a ser el papado de Pío IX. Pío IX es un hombre que está en constante coqueteos con los liberalismos en los primeros años de su pontificado, pero es la unificación italiana y es detenido, es hecho preso por los liberales italianos. Eso lo hace distanciarse del liberalismo político, inclusive crea ciertas
fracturas al interior de la Iglesia, lo que se llama el cisma de los veterocatólicos, porque va a convocar el Concilio Vaticano I, que es un concilio que es una respuesta al liberalismo político. Inclusive hay dos dogmas que se proclaman. Es un concilio que además queda inconcluso. Estos dos dogmas proclamados van a ser la Inmaculada Concepción de la Virgen María, para reafirmarse en el ámbito de la piedad popular, y el dogma de la infalibilidad papal. Sí tengo que señalar que es algo que yo creo que muchas veces se maneja con sensacionalismo. Es un dogma, en el caso de la infalibilidad papal, no es que el Papa sea infalible, sino que el Papa es infalible cuando habla en materia de costumbre y cuando lo hace ex cátedra. Y esto solo ha pasado una vez, que fue en la década de los 50, cuando otro papa profundamente hierocrático, como va a ser Pío XII, va a proclamar el dogma de la Inmaculada, de la Asunción de la Virgen, sobre todo, y vamos entonces pasando el siglo XX, cuando hay dos papados profundamente hierocráticos, Pío XI y Pío XII. Pío XII, como les dije, es un hombre que vive los totalitarismos, es un hombre que proviene de la nobleza italiana, y que Piacelli, el Papa Piacelli, Eugenio Piacelli era su nombre, proyecta una iglesia sumamente cerrada, y inclusive llega a haber condenas de movimientos que se estaban dando al interior de la iglesia, como pueden ser los propios curas obreros. O sea, estamos frente a un estilo de gobierno, como les digo, más anquilosado en la tradición que en la reforma. Por eso es que la Iglesia Católica, y tenemos que entenderla para poder entender el Vaticano, o sea, es un actor transnacional, pero que converge y que se gobierna mediante una teocracia. Y luego llegamos a la segunda mitad del siglo XX, en 1959, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, y aquí estamos frente a lo que se llama en la historiografía católica, en la historiografía de la Iglesia, un ayornamiento, una puesta al día. Hay un proceso de consulta universal, como fueron los anteriores concilios, pero las reformas intentan reconciliar a la Iglesia Católica con la modernidad. Entonces, si bien se mantiene el poder teocrático en el papado, yo creo que está en la naturaleza del Vaticano, no podemos, y por eso inclusive hoy el papado de Francisco está haciendo reformas considerables, pero nunca habla de democracias. No, es que no está tampoco en el fundamento del cristianismo, pero se usa un término que tiene una connotación teológica distinta, que es la sinodalidad. Por eso que en los últimos tiempos hemos escuchado hablar del sínodo de la sinodalidad. O sea, el Papa está intentando que la Iglesia sea menos jerarquizada y volver a esa idea de una participación más comunitaria de los primeros siglos del cristianismo. Bueno, y pasamos entonces a la segunda autocracia, y esto sí es una autocracia, teocracia, y aquí sí estamos asistiendo a una teocracia dura y cruda. Si bien el Vaticano tiene un fuero interno, vive en espacios y en sociedades democráticas, o sea, vive en medio de un Estado democrático como es Italia, y se ajusta a la legislación internacional, y por su estructura no es un Estado cerrado. Pero el caso del Irán de los ayatolá es uno de los casos que siguen siendo paradigmáticos a la hora de estudiar las teocracias. Si pasamos a la siguiente presentación, por favor. O sea, primero hay que entender que aquí, a diferencia de otros estados musulmanes, no se pasa de un estado cerrado, antioccidente, sino que se pasa de un estado, pues en gran medida laizado, en un estado con cierta participación política, pero con un gran dinamismo económico y de modernización de la vida cotidiana, como era el Irán de los Shah. O sea, en 1906 se establece la dinastía en Persia, en Irán, que era su nombre anterior, de la familia Reza Pahlavi, de la familia Pahlavi. A la altura de 1970 está ocurriendo en Irán un proceso de
de autocratización del gobierno de los Shah. O sea, han habido las reformas económicas y el proceso de occidentalización no fueron a la par de un proceso democrático, de una democratización de la sociedad, sino todo lo contrario, que hubo una escalada represiva considerable. Y en este aspecto tenemos que señalar que se generó todo un descontento ciudadano. En primer lugar, tenemos que citar las fuerzas asociadas al Islam chiita, con el ayatolá Khomeini al frente, que se ve obligado al exilio y desde Francia gestiona todo y capitaliza toda una serie de apoyos, inclusive que podían contemplar movimientos comunistas, de izquierdas. O sea, es realmente un fenómeno muy interesante, la naturaleza, el ADN político de esa revolución islámica de 1979. Pero por otro lado teníamos fuerzas políticas prodemocráticas que se sentían también acosadas por la represión del Shah. Y eso hace que en el año 79 hay una revolución que capitaliza y que lidera a Khomeini. Y entonces se establece lo que va a ser una república islámica. Inclusive muchas veces se habló de poner República Islámica Democrática de Irán. Y Khomeini, perdón, soy muy malo para los nombres así, orientales, Khomeini dijo que no. ¿Por qué? Porque Khomeini crea una estructura de poder muy interesante. O sea, hasta ahora hemos visto teocracias asociadas a un poder sacerdotal, pero con mucha impronta monárquica, como puede ser la propia Santa Sede. O sea, pero aquí estamos viendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que está Khomeini en el exilio, crea una serie de ideas y construye una teoría republicana donde convergen teocracia y separación de poderes. O sea, a diferencia de otros estados autocráticos, y en Irán sí hay una tripartición de poderes. Que funcione o no es otra cosa, pero hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y hay un poder judicial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la trampa? Que esos tres poderes son capitalizados por el ayatolá, que termina controlando, termina centralizando el Estado, y sus consejos asesores. O sea, tiene dos consejos que regulan. El primero es el consejo que se ocupa de elegir el siguiente ayatolá. Después de la muerte de Khomeini, vino Khamenei, que es el actual ayatolá, inclusive de una línea un poco más reformista y más permisiva con respecto a lo que fue el ayatolá anterior. Bueno, entonces, este Estado, que es una república, pero que en su centro jurídico tiene la imposición de la Sharia como ley que controla todas las esferas de la vida cotidiana. O sea, por eso las protestas de las mujeres después de la muerte de Mahsa Amini, que realmente fueron emocionantes, pero que nos demostraron que era una teocracia consolidada y que el poder en Irán sigue siendo fuerte, el poder teocrático. Y también porque, a diferencia de otros regímenes autoritarios, la teocracia iraní se construyó y aprovechó las relaciones y los elementos de prosperidad que había generado el régimen del Shah. Y por eso hace que Irán tenga una industria nuclear avanzada, con todo el tema del uranio empobrecido. O sea, que haya una serie de elementos económicos que permiten que a la vez la teocracia se pueda mantener. Y luego, también porque tenemos que entender que es el único gran estado chiita de la región. Pero ha sido un estado que ha sabido manejar. Por ejemplo, cómo entender el apoyo de Irán
a una milicia religiosa como Hezbollah en el Líbano, que ahora mismo estamos en medio de un conflicto de tensión en el espacio del Medio Oriente, con el conflicto entre el Estado israelí y Hamas, y cómo entender entonces el apoyo de Irán a Hamas y a Hezbollah, si no es por la gran capacidad de negociación y de adecuación del poder iraní. Por ejemplo, tanto Hamas como Hezbollah son milicias suní. O sea, les explico rápido, el Islam se divide en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas, debido a los cismas que hay en los primeros califas, los llamados califas que suceden hasta la muerte del profeta Mahoma, y en el caso de la Shia se refuerza en torno a la sucesión y a la vida del califa Ali, que es el último y que muere en Kerbala. Entonces, en esta situación es un actor que dinamita la región, que puede desestabilizar porque es uno de los estados más fuertes. De hecho, hay que entender que gran parte del conflicto y del ataque y del apoyo a Hamas viene por el acercamiento que había entre Israel y Arabia Saudita en la región. Y después tenemos entonces que entender que en un régimen como el de los ayatolá, hay una sacralización de la vida cotidiana, pero que va más allá. O sea, hay una profunda teologización de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el elemento de control, de regulación, es la sharia, es la ley islámica, en su vertiente chiita, pero es la que gobierna, es la que rige. Y por eso todo el tema de las mujeres, o sea, cuando uno ve, hay estados que tienen una tradición republicana en el Medio Oriente, o en el Oriente Próximo, en el norte de África, como puede ser Egipto, donde inclusive movimientos autoritarios muchas veces son movimientos occidentalizadores que pueden tener elementos interesantes porque laizan el Estado, como puede ser el Egipto de Nasser o como puede ser la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk, o sea, donde había una ruptura con ese pasado religioso y donde inclusive el ejército, cuando hay elementos que llegan, como pueden ser los hermanos musulmanes en Egipto, hay una presión para desplazar al sector musulmán. O sea, Irán, si uno dice, de pronto una república islámica, o sea, podría ir un poco más en esa línea, o sea, un intento de derrocar la monarquía como fue el de los Pahlavi, que era la dinámica, pero aquí hubo un proceso todo contrario, o sea, hubo un proceso que una casta religiosa, los ayatolá, controlan el poder y ejercen un estado autocrático, que ha terminado además en los últimos años con, si pasamos a la diapositiva siguiente, ha terminado con un proceso de ausencia de espacios de disenso político y violación de los derechos humanos. Ahorita se está enseñando. Por favor. Auxilio, auxilio. Perdonen, hay una ausencia de espacios como les decía, el control de la policía de la moral, del uso del velo, de inclusive hace unos días, cosa de un mes, llegó un español que fue detenido en Irán y cuenta realmente que fue terrible lo que se vivió. O sea, esta es la realidad de las teocracias modernas. O sea, por un lado vemos una teocracia que intenta modernizarse, atemperarse, con un funcionamiento distinto porque depende de sus filiales religiosas en los estados ahí donde está sentada, o sea, hablando del Vaticano. Pero por otro lado tenemos un régimen que se consolida como un actor político transnacional, por cuanto puede ser un actor político que incide en los países vecinos, pero que a la vez mantiene un régimen interno de control y de sojuzgamiento de su población. Población que no obstante es musulmana. Y eso es una cosa que hay que entender. O sea,
Las poblaciones de las autocracias son poblaciones que asumen esa idea, pero que también exigen cambios democráticos. O sea, las mujeres iraníes, yo creo que un alto porcentaje seguirán siendo chiitas porque su religión es su cosmovisión, pero como decían, están pidiendo cambios democráticos. Quieren demostrar que el Islam se puede vivir sin el fundamentalismo, sin los radicalismos religiosos. Entonces, en esa realidad vivimos y se desarrollan las teocracias modernas. Por hoy cerramos esta primera parte, agradecerles a todos los que nos han escuchado y entonces pasamos al debate privado. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y acompañado en esta tarde-noche.